Bienvenidos a su canal Todo Deportes en 5. Veremos otro tema muy importante para los entrenadores, el componente de la carga física, volumen de la carga. Cuando hablamos del volumen de la carga nos estamos refiriendo a la cantidad de estímulos ejercidos sobre el organismo del deportista. Constituye el aspecto cuantitativo de la carga, es decir, el que se puede contabilizar. Y con él se pretenden sumar todos los elementos de la misma orientación y reflejar así la cantidad total de actividad realizada durante el entrenamiento. Es decir, estamos hablando de la cantidad de todas las actividades que se realizan en la sesión del entrenamiento y es sumamente importante definirlo con su unidad de entrenamiento o unidad de medida adecuada. Para ello existen algunos criterios de medida. El volumen se mide fácilmente, siendo la suma de los estímulos de similar orientación empleados en dicha sesión o ciclo de entrenamiento. Las unidades de medidas del volumen deben ser definidas de modo apropiado en cada deporte según sus necesidades, según sus características. De todas formas, vemos aquí a continuación cómo según el deporte, así se utiliza, independientemente de que los deportes pueden utilizar muchas unidades de medida adecuadas a sus exigencias, a sus características, a sus objetivos. Tendremos entonces los deportes de carácter cíclico, como es la natación, como es el atletismo, que emplean la longitud de la distancia en kilómetros, o el tiempo recorrido en unidades de tiempo, horas, minutos, segundos, etc. En el caso de la gimnasia, que está conformado por determinadas rutinas, por determinadas combinaciones, se puede hablar también de números de elementos, uniones, combinaciones integrales. En juegos con pelota se puede emplear también como unidad de medida el tiempo empleado en la ejecución de los ejercicios, el número de sesiones, la cantidad de repeticiones e incluso se pueden utilizar también longitudes de la distancia, kilometraje o el tiempo recorrido en hora. ¿Por qué? Porque en la preparación física se utiliza también deporte cíclico como es el atletismo. Y entonces habría que hacer la planificación acorde con esas exigencias. Hablamos también del levantamiento de pesas, donde se puede emplear como unidad de medida correspondiente lo que es el peso total, el número de series, el número de levantamientos, etc. En los deportes de combate se puede utilizar el tiempo y número de repeticiones o las sesiones de entrenamiento. Hablemos de lo que es los tipos de volúmenes. Aparecen volúmenes relativos y volúmenes de tipo absoluto. La diferencia entre estos dos es que en el relativo la cantidad total del trabajo dedicado al entrenamiento por un deportista o equipo durante una sesión, es decir, es el total del trabajo, el tiempo total del trabajo. Por ejemplo, se trabajaron 2 horas. Ahora, de esas 2 horas, hay una cantidad real de trabajo realizada por cada deportista de manera individual, expresada por supuesto en la unidad de medida correspondiente. Entonces, ese va a ser el volumen absoluto. El relativo es el total, el absoluto es el real que realiza ese deportista. Cuando hablamos de volumen, obligatoriamente tenemos que hablar de la intensidad porque están indisolublemente ligadas. Lo de la intensidad lo trataremos en próximos videos, pero es importante que reflejemos que estas dos variables tienen una indiscutible unificación. Depende una de la otra. Ahora, tenemos también factores que limitan el volumen. Entre ellos, la posibilidad de dedicación del deportista al entrenamiento. No podemos entrenar más de 9, 10, 15, 20 horas. O sea, tenemos que introducir siempre en el entrenamiento un aspecto que es fundamental, que es parte de ello, que se llama el descanso. Entonces, también hablamos de como un factor limitante la relación con el resultado deportivo. Hay que buscar
una preparación óptima para alcanzar el mayor resultado deportivo. Por lo tanto, esto pone determinada limitante al volumen. A lo largo de la vida deportiva, la cantidad de trabajo en el entrenamiento evoluciona siguiendo una dinámica, primero ascendente y luego estabilizadora. ¿Qué significa esto? Que cuando se comienza a entrenar, se empiezan a aplicar volúmenes y ese volumen va primeramente de manera ascendente, es decir, se va aplicando todos los días un poco más, hasta que se logra una relación de ese alto volumen con el resultado deportivo. Y automáticamente que se hace después es tratar de mantener el resultado deportivo, pero ya no aumentando el volumen, sino tratando de hacer una mantención. Veremos a continuación en próximos videos lo que son las intensidades como otra parte de otro componente de la carga. No olviden suscribirse.